Teleimpacto, lo que necesitas saber. Deslenable como esta, no te reedites. Buenas noches, amables televidentes, todo el público de Dando en el Clavo TV. Hoy un día más de vida, gracias a Dios, dándole la bienvenida también aquí al doctor Contreras, que es el experto y el científico en ozonoterapia. Pero antes, doctor, vamos a anunciar el periódico digital dandoenelclavodigital.com, el mejor periódico digital del momento. Señores, si ustedes quieren estar enterados de todas las noticias nacionales, internacionales y las deportivas, entren al periódico digital más completo de todo el país, dandoenelclavodigital.com, producido por el maestro licenciado Portes Bautista, Francisco Portes Bautista, que está siempre en la vanguardia con los medios dando en el clavo. Así que entren y lean todo lo que está pasando en el país y fuera del país. Dandoenelclavodigital.com. Como le comentaba, aquí tenemos al doctor Antonio Contreras Berroa, que es el experto en ozonoterapia. Es uno de los médicos más destacados en esta área, uno de los pioneros. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Francis. Buenas noches, dominicanos y dominicanos. Buenas noches, Porte, donde quiera que se encuentre. Ese hombre que viene trabajando en lo que es la preservación, Medio ambiente. y conservación Así es. del medio ambiente. Es decir, Ahora, trabajando para las futuras generaciones. yo le digo a las personas, doctor, que están haciendo el carbón clandestino, que se cuiden porque Portes, no importa lo que usted le ofrezca, si lo agarraron con carbón clandestino, como hemos visto ya en las últimas semanas, es preso que va, doctor. Como debe ser, todo el que Así esté es. haciendo algo indebido debe pagar las consecuencias. Doctor, Pues estamos hoy aquí nuevamente, gracias a los amigos que han estado escribiendo, los amigos que inclusive el programa de hoy es justamente por solicitud de los amigos, tanto los que residen aquí en el Gran Santo Domingo como algunas de las personas que nos siguen en el interior del país y fuera del país. Claro. Porque inclusive la última participación que nosotros tuvimos y que tuvimos el privilegio de al mismo tiempo de estar transmitiendo por estos canales, estamos transmitiendo por YouTube, y ellos me solicitaban que trayera un tema que incide mucho en la población, los dominicanos y la población en sentido general, hablar sobre dolores lumbares crónicos y si estos dolores lumbares crónicos pueden responder a la terapia de ozonoterapia. Doctor, entonces, ya que es un tema que la mayoría de los dominicanos en un momento determinado la hemos tenido, ¿qué es en realidad los dolores lumbares crónicos o lumbalgias? El dolor lumbar crónico, que hay que diferenciarlo con lumbalgia, porque la lumbalgia es el dolor que le da a uno en la espalda, pero el dolor lumbar crónico es aquel que le da en ese cuadrante 4x8, donde los hombres antes, decíamos nosotros los dominicanos, se amarraban el machete. Justamente en ahí en la cadera, en la cintura, ese cuadrante importante que es parte de lo que es, por ejemplo, esa imagen que ustedes están viendo en pantalla, los que nos están viendo en televisión, no así los que nos están viendo por YouTube, en la parte superior de los glúteos y la parte más baja de la espalda, ese cuadrante 4x4, como dicen, 4x8, como dicen los anatomistas, es donde se producen esos dolores
lumbares crónicos. Cuando nosotros hablamos de dolores lumbares crónicos, por eso decíamos ahorita la diferencia de la lumbalgia, es porque el dolor lumbar crónico es aquel dolor que persiste al paciente por más de 90 días. La lumbalgia puede ser por una contractura muscular que te da, y el dolor puede durar más de 90 días, convertirse en dolor crónico, pero también puede quitarse en menos de los 90 días. Entonces no clasifica dentro de lo que es el dolor lumbar crónico. Exacto, le hice la pregunta por la similitud que hay entre ambas dolencias. No, y que responden a veces, algunas causas son comunes, tienen síntomas parecidos, responden inclusive a los mismos tratamientos, pero son entidades que los médicos a veces tienden a confundirlas, son entidades diferentes. Doctor, los dolores lumbares crónicos específicamente son en la espalda baja. Sí, dolores lumbares crónicos, esos son... Es el síntoma frecuente. Exactamente, son lumbares crónicos, son justamente específicos en ese cuadrante. 4 por 8, es decir, le puede dar un dolor a la parte alta del individuo y no podemos decir que es dolor lumbar, porque la región lumbar es justamente esta área específica que incide en un sinnúmero de patologías que pueden producir esta entidad. Doctor, ¿a quién regularmente le da más frecuente, el hombre o la mujer? Vamos a encontrar casi una similitud en hombre y mujer, con una tendencia presentarse, como hemos dicho, por los diferentes trastornos y periodos fisioanatómicos que la mujer está todos los meses, los cambios hormonales, los embarazos. Entonces vamos a ver una incidencia mayor en la mujer. A partir de los 35 años vamos a encontrar esta incidencia aumentándose, no así en mujeres jóvenes. El mismo embarazo va a contribuir a que la mujer se predisponga a padecer de esta enfermedad. Doctor, ¿cuáles enfermedades están relacionadas con los dolores crónicos? Los dolores lumbares crónicos podemos relacionar el mismo hecho de los cambios, por ejemplo, importantes. No podemos decir que el embarazo es una enfermedad, ¿verdad? Te puede predisponer el embarazo. El sobrepeso, que sí es una enfermedad, va a predisponer a la enfermedad. Los trastornos osteomusculares, como son la artritis, la artrosis, la espondiloartrosis, todas estas entidades van a predisponer al paciente a padecer de dolores lumbares crónicos. También enfermedades degenerativas, no solamente este tipo de enfermedades degenerativas, sino que también como el cáncer, también vamos a encontrar el cáncer, principalmente ese cáncer que puede estar ubicado en esa área, tanto en la parte anterior de la columna vertebral, en el abdomen, como la misma estructura cuando esos tumores se encuentran localizados en esa estructura, tanto la parte muscular como la parte ósea van a producir dolores lumbares crónicos. Es decir, que hay un número importante de enfermedades que van a predisponer y que van a producir dolores lumbares crónicos. Doctor, entonces, ¿cuáles serían los síntomas y si son similares los síntomas de los dolores lumbares crónicos a otro tipo de enfermedades? Sí, hay que hacer el diagnóstico diferencial, porque por ejemplo, los dolores lumbares crónicos, nosotros podemos ver causas específicas. Por ejemplo, la hernia del disco te va a producir un dolor lumbar crónico.
La escoliosis te va a producir un dolor lumbar crónico. La artrosis te va a producir dolores lumbares crónicos. Es decir, el cáncer, como decíamos, te va a producir dolor lumbar crónico. Entonces, los síntomas van a diferenciarse justamente de la entidad que produzca el dolor lumbar crónico. Si tenemos, por ejemplo, una hernia discal, pues en la hernia discal nosotros vamos a tener innumerable sintomatología, porque va a depender justamente de cuál sea la hernia. Si una hernia con un desplazamiento, esa hernia hacia la parte anterior, o sea, la parte posterior, o hacia la parte lateral de la vértebra, de los discos, entonces nosotros vamos a tener síntomas dependiendo la presión o compresión de la raíz nerviosa o de la médula. Entonces vamos a tener dolores, parestesia, calambre en las nalgas, en las extremidades inferior, en la parte interna del músculo, la parte externa. Inclusive podemos sentir dolores hasta en el pie, dependiendo la raíz del nervio que esa hernia esté presionando. Entonces por eso tenemos dolores, los dolores lumbares crónicos, unos síntomas muy fluidos, es decir, diferentes síntomas que inclusive tienden a confundirse. Si tenemos una presión de un tumor que me presiona la médula, pues no solamente nosotros vamos a tener dolor y parestesia, anestesia, sino que puede haber inclusive parálisis a partir de la presión, de donde esté la masa presionando esa médula. Muy bien, doctor. Doctor, entonces, el diagnóstico específico de los dolores lumbares crónicos no puede, con otro tipo de enfermedades, también relacionarse y ser semejantes. Sí, indiscutiblemente. Tenemos que hacer, para hacer el diagnóstico, nosotros siempre hablamos de que tenemos que hacer una buena historia clínica, un buen examen médico, a lo que estamos viendo en pantalla, como ellos están, la doctora le está enseñando la resonancia o la tomografía o la radiografía a la paciente, diciéndole dónde hay la lesión que le está produciendo ese dolor lumbar crónico. Mira, tú tienes una hernia en L4 o L5 y por eso tú tienes esos dolores lumbares crónicos. Esa es la forma de hacer el diagnóstico. Una buena historia clínica, un examen médico y además los estudios correspondientes, tomografía, resonancia magnética. Es importante esto, hacer el diagnóstico diferencial porque de otras entidades, porque cuando usted hace un diagnóstico, no es lo mismo usted tener una escoliosis que una hernia discal. Entonces el protocolo que se va a implementar para tratar ese dolor lumbar crónico es diferente. Entonces es la importancia de hacer una buena historia clínica, un examen médico y por supuesto todos los estudios de gabinete que se utilizan en la medicina convencional a realizárselo al paciente. Desde una tomografía, una resonancia y a veces mielografía y sonografía y por supuesto hacerle estudio de laboratorio, hacerle un hemograma, el perfil lipídico, porque va a incidir una proteína C reactiva, artritis, para determinar si el paciente tiene factores reumatoides, eritrosedimentación. Todo estos estudios deberíamos nosotros hacérselo al paciente para llegar al diagnóstico de la enfermedad. Por eso siempre, doctor, siempre recomendamos que para un diagnóstico que sea un diagnóstico ideal, debe de ir donde un médico competente, que además de que sea competente, que esté registrado como el doctor, que está registrado en los Estados Unidos y sobre todo en Europa, a nivel de ozonoterapia. Entonces, no es bueno estar inventando y debe de ir donde un facultativo, que sea un médico muy bueno en diferentes áreas, pero que tenga un diagnóstico ideal para cada persona.
Doctor, vamos a ir a una breve pausa comercial y en breve regresamos con más del programa. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo. Farmacia Matsin, de todo para tu salud. Medicamentos originales, recibimos seguros médicos, cajero automático, además perfumes, regalos, copias, aceptamos todas las tarjetas de créditos, servicio a domicilio. Farmacia Matsin, de todo para tu salud. Charles Tegor 75, al lado de Más Postre, 809-592-6837. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Para una exquisita degustación, Max Postres, pastelería, panadería, bizcochos para toda ocasión. Además, buffets y picaderas, todo elaborado con la más alta calidad de higiene. Max Postres, pastelería, panadería, Avenida Charles de Gaulle 73, al lado de la farmacia Maxim. Teléfono 809-245-8209. Señores, Autorepuesto Villocampo, cuando ustedes quieran piezas originales, ya sea de Daihatsu, Subaru, Chevrolet, de todas las piezas, no inventen, señores, vayan a Autorepuesto Villocampo, que está ubicado en la calle A, esquina B, en el residencial Juan Pablo Duarte. Eso es cerca de Invivienda. Ahí está Eduardo Vallejo Bautista, pero no solamente eso, también tienen delivery. Si usted no puede llegar, ellos se lo llevan allá la pieza. El número es 809-595-8505. Autorepuesto Villocampo, lo mejor en lo que tiene que ver, señores, con repuestos. Autorepuestos Villocampo. Doctor, aquí tengo
lo de su consultorio para las personas que quieran pasar allá y tratarse con la ozonoterapia. Tenemos que el doctor Antonio Contreras Berroa está en la Avenida Independencia número 603 en Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional, con el teléfono 809-686-3902 y su celular 809-258-4744. 809-258-4744. Doctor, seguimos con los dolores lumbares crónicos y la próxima pregunta es, ¿cuáles serían las complicaciones de los dolores lumbares crónicos, doctor? Si nosotros no le dedicamos el espacio y el tiempo para tratar estos dolores lumbares crónicos, dependiendo de las causas que produzcan estos dolores, nosotros podemos tener dentro de las complicaciones, inclusive pérdida de la movilidad del individuo. Es decir, no solamente nos vamos a limitar a que el paciente tenga dolor, sino que el paciente, si no se hace un tratamiento adecuado, puede quedar inválido, puede perder la capacidad de movilizar. Claro que sí, claro, porque cuando tenemos inclusive una misma hernia, si no se hace un tratamiento adecuado y sigue el paciente evolucionando, puede producir esto. Y si tenemos, por ejemplo, si hay un cáncer, ahí no solamente se puede perder la movilidad, sino que dependiendo, si no se hace un tratamiento adecuado, también puede perder la movilidad y puede hasta perder la vida. Es decir, que va a depender las causas que produzca la enfermedad y también esto va a decidir cuáles serían las posibles complicaciones que el paciente pueda tener cuando tiene un dolor lumbar crónico. Doctor, ¿en qué consiste la ozonoterapia y si se puede tratar los dolores lumbares crónicos con la ozonoterapia? Sí, la ozonoterapia es una técnica, podríamos decir, que tiene más de 100 años, que se viene utilizando en los países desarrollados, principalmente en Europa y Rusia, y también en Estados Unidos. Tenemos varios estados importantes que están aplicando ozono. Inclusive tuve el privilegio de que esta semana la doctora Casimiro, que radica en Estados Unidos y que tiene un centro donde aplican ozono en Nueva York, es una proporción. Sí, sí. En Nueva York estuvo visitando el viernes en la tarde, acompañada de su hija y de su esposo. Perdón, doctor, pero usted en otras ocasiones ha dicho que aquí sale mucho más económico y es igual que allá. Sí, exacto, pero tengo que reconocer que también en Estados Unidos aplican el ozono. Muchos pacientes, tanto dominicanos como extranjeros, viajan aquí a Santo Domingo por lo que usted está explicando, porque el costo de allá, lo que se le cobra aquí y el costo allá, hay una diferencia que con lo que le cobran allá pagan el pasaje, el alojamiento, sí, y le pagan la terapia aquí en República Dominicana. Eso es importante saber. La ozonoterapia se utilizaba mucho en Estados Unidos al final del siglo no pasado, antepasado, y al inicio del pasado. Es decir, en 1890, 1896 se utilizaba en muchos de los centros hospitalarios en Estados Unidos. Y su gran auge en Europa, Estados Unidos, fue al principio del siglo pasado, alrededor de la Primera Guerra Mundial. Llega a Centroamérica y al Caribe
en la década del 80, podríamos decir, y fue a Centroamérica y fue bajando en los brasileños tienen muchos años utilizando esta técnica, tienen más de 60 años utilizando esta técnica, los argentinos y los chilenos tienen, en Chile y principalmente Argentina, ha crecido mucho la ozonoterapia, que está a todos los niveles, tanto público como privado. Y en Centroamérica nosotros podríamos hablar, y el Caribe, que los cubanos han sido lo que han expandido la ozonoterapia, sino en el mundo, en lo que es el Caribe, Centroamérica y América del Sur, los cubanos, porque existe en Cuba, teníamos el Centro de Investigación de Ozonoterapia, donde la mayoría de los médicos del mundo en algún momento pasamos a recibir entrenamiento en Cuba, donde se entrenaba el profesional médico sobre la técnica y aplicación de la ozonoterapia. Y asimismo llegó aquí en la década al principio, la final de los 80, al principio de los 90, en Puerto Plata se inicia un gran centro de ozonoterapia que por razones tuvieron que salir los médicos que aplicaban el ozono en Puerto Plata, científicos, investigadores, tenían un gran centro, lo que soñamos todos los ozonoterapeutas, tener un centro donde la gente se pueda alojar, vivir ahí, recibir el tratamiento por un mes, por 2 meses, dependiendo de la dolencia, que nosotros estamos casi inaugurando un lugar así en mi comunidad, Yamasá Los Botados. Próximamente vamos a estar anunciando cuándo vamos a inaugurar ese centro, que para alojar pacientes, tanto dominicanos como extranjeros, para darse su tratamiento. La ozonoterapia, que es una mezcla de 2 gases, yo siempre le digo a los estudiantes, para uno producir ozono necesita una fuente de energía eléctrica, una fuente de oxígeno y una fuente de un generador de ozono para producir esto. Hacemos una mezcla de un 95% de oxígeno clínico y un 5% de ozono y aplicamos esto por diferentes vías. Entonces nosotros estamos hablando de ozonoterapia, que hay que diferenciar lo que es ozono, que el ozono es el gas, el que se produce a partir de los 25 kilómetros del nivel del mar, en la estratosfera, se produce el ozono puro, que no es el ozono que nosotros aplicamos a los pacientes, no es ese ozono que, como algunos autores dicen, el ozono malo, que no es malo, porque ese ozono no es malo, porque ese es ozono dador de vida, porque nos protege. Si no fuera por esas capas de ozono, nosotros llegaran los rayos ultravioletas aquí a la Tierra y entonces no fuera posible la vida sin la capa de ozono. Doctor, escúcheme, qué bueno que usted explicó eso detalladamente, que muchas personas, el martes me preguntó una persona, mire, yo estoy viendo el programa, pero en realidad tengo temor porque como no tengo conocimiento sobre la ozonoterapia, no sé qué es lo que él va a hacer, el doctor, cómo es, por favor, explícale cómo puede él sacarme de dudas y saber en realidad qué es el ozono y la ozonoterapia. Sí, porque existe un ozono que ese es dañino. ¿Cuál es el ozono? Cuando está en una alta concentración, ese es dañino. Y el que producimos nosotros, por ejemplo, con los desechos de la nevera, por ejemplo. Ese gas que produce la nevera, el aire acondicionado, ese daño que produce en las ciudades como ya República Dominicana, el Gran Santo Domingo, de ese volumen altísimo de vehículos, ese sí produce daño. Pero el clínico
que es una proporción de 95% de oxígeno clínico y 5% de ozono, no es posible que produzca daño que le comprometan la vida del paciente. Porque como decía el hijo mío ahorita, que estaba hablando de toxicología en ozonoterapia, en la clase de hoy, el principio sencillo de Paracelso, donde plantea, todo va a depender de la dosis. Todo en la vida va a depender de la dosis. Yo le digo a la gente que si usted consume agua de más, usted va a tener problemas. Pero recuérdense que una de las causas de muerte que nosotros teníamos en los hospitales infantiles de República Dominicana era la intoxicación hídrica. Es decir, el niño llegaba deshidratado o llegaba desnutrido, llegaba con una neumonía, se le ponía el suero y el suero no se controlaba y entonces el niño se intoxicaba porque se le pasaba líquido de más. Es decir, va a depender todo en la vida, todo va a depender de la dosis. Todo va a depender de la dosis. Y mucho más cuando nosotros estamos hablando en medicina, todo va a depender de la dosis. Porque usted puede utilizar una aspirina, si usted consume mucha aspirina, no importa que sea de 250 miligramos, de 81 miligramos o de 500 miligramos, si se toma varias, eso lo va a intoxicar porque inclusive nosotros hemos tenido en las consultas cuando estábamos en los hospitales pacientes que se tomaban una cantidad excesiva de aspirina y se intoxicaban. Un anticoagulante. Se intoxicaban, hacían una hemorragia, se intoxicaban y una úlcera y eso entonces, esos son los efectos secundarios del producto cuando usted consume una concentración adecuada. Pero cuando usted utiliza el ozono con un experto en médico, ozonoterapeuta, es decir, médico y ozonoterapeuta, la posibilidad de que produzca un daño, eso es remoto. Cuando nosotros vemos los estudios que se han hecho, tanto los últimos estudios, hay un estudio que yo siempre les recuerdo a los estudiantes, hay dos grandes estudios, uno que hicieron los norteamericanos y los canadienses, y otro que hicieron los alemanes, con más de 6 millones de aplicaciones de ozono. 6 millones. Y cuando la conclusión es que los efectos secundarios cuando se aplica ozono es alrededor de 0.0007. Cuando nosotros comparamos esto con los efectos secundarios que producen los medicamentos, la medicina convencional, estamos hablando de un 5 a un 25%. En la medicina convencional, es decir, en lo que es la gastroenterología, la ginecología, la neurología, la cirugía cardiovascular, va alrededor del 5% a un 25%. Es decir, la diferencia es abismal. Y los estudios, la conclusión que llegaron los canadienses y los norteamericanos es efectiva, segura y a bajo costo. Doctor, hablando de medicina convencional, muchas personas que tienen tratamiento antes de ir a donde usted a tratarse con ozonoterapia, tienen el temor de que si puede haber algún efecto secundario, ya que tienen un tratamiento convencional anterior, tienen temor de combinarlo ambos. ¿Se puede hacer el tratamiento con ozonoterapia con el tratamiento convencional? Mira, hay dos escuelas y ya han tenido, en los últimos años, han crecido mucho esos planteamientos. Hay escuelas de la ozonoterapia que plantean la ozonoterapia como monoterapia, es decir, solamente aplicar ozono. Okay. Ellos plantean, dice, denle espacio y tiempo a la ozonoterapia durante 45 a 60 días con este tratamiento. En el caso de que los pacientes tengan un tratamiento, y ahí yo soy de lo que me embarco en la segunda escuela, es que se puede aplicar la ozonoterapia conjuntamente con los tratamientos convencionales. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa hoy, que es
dolores lumbares crónicos. El paciente viene del traumatólogo, del reumatólogo, del neurólogo, con un tratamiento que nosotros les recomendamos a los pacientes cuando llegan a la consulta. No me deje el tratamiento. Permite que el ozono vaya tomando el control y tu organismo te va a decir que tu antiinflamatorio, tu analgésico, la demanda de antiinflamatorio y analgésico, que la mayoría de los pacientes llegan a la consulta, el cuerpo te lo va a exigir mucho menos. Y entonces el paciente paulatinamente va dejando los tratamientos que llegó a la consulta, pero luego de que el ozono ya ha tomado el control de la enfermedad. Es decir, nosotros no le quitamos los medicamentos a los pacientes cuando iniciamos el tratamiento. Es decir, la ozonoterapia puede ser utilizada conjuntamente con los tratamientos, ya sea para este tipo de enfermedad o otras enfermedades. Por ejemplo, una de las enfermedades que nosotros tenemos muchos pacientes son los pacientes que tienen cáncer, están dando quimioterapia, radioterapia o por quirúrgico y cirugía. Nosotros, esos pacientes, ¿cuál es la ventaja de estos pacientes cuando están recibiendo quimioterapia y radioterapia y se ponen en los ozonos? Todo el mundo conoce, tanto los oncólogos como los pacientes oncológicos, como los familiares del paciente oncológico, saben los efectos secundarios que tiene la quimio y la radioterapia. Todo el mundo lo conoce. Entonces, el ozono va a minimizar esos efectos secundarios. Oiga muy bien lo que nosotros estamos hablando. No estamos diciendo, porque hay algunos pacientes me dicen, doctor, pero después que me estoy dando el ozono, no me dan los efectos que me daban cuando me daba la quimio. Dicen, algunos pacientes no le dan, pero lo que está seguro es que se van a minimizar los efectos secundarios. Los dolores, la náusea, la pérdida del cabello, la pérdida de la energía, todos esos síntomas que todo el mundo conoce van a minimizarse cuando el paciente está recibiendo conjuntamente el tratamiento de ozonoterapia. Doctor, tenemos que ir a comerciales y en breve regresamos con más del científico doctor Antonio Contreras. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Cada gota de agua que producimos cuenta y cuesta mucho llevarla hasta tu casa. En Coraabo estamos trabajando para lograr que todos tengamos un servicio eficiente de agua potable. Ahorremos agua para que todos podamos tenerla. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, Coraabo. Farmacia Matzin, de todo para tu salud. Medicamentos originales, recibimos seguros médicos, cajero automático, además perfumes, regalos, copias, aceptamos todas las tarjetas de créditos, servicio a domicilio. Farmacia Matzin, de todo para tu salud. Charles Tegor 75, al lado de Más Postre, 809-592-6837.
¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Para una exquisita degustación, Max Postres, pastelería, panadería, bizcochos para toda ocasión. Además, buffets y picaderas, todo elaborado con la más alta calidad de higiene. Max Postres, pastelería, panadería, Avenida Charles de Gaulle 73, al lado de la farmacia Maxine. Teléfono 809-245-8209. Señores, para comunicarse aquí en el programa pueden llamar al 809-531-7400 y externarle cualquier pregunta de lo que tiene que ver con los dolores lumbares crónicos. Doctor le responderá 809-531-7400. Doctor, pero abrimos las líneas y ya tenemos llamada ahí. Buenas noches, a su orden. Su nombre y la pregunta para el doctor, por favor. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Le habla la señora Cranwinkel. A su orden. Oh, ¿cómo está usted, doña? Hace tiempo que no lo veo y usted no me llama tampoco. Dígame, ¿cómo está su esposo? ¿Aló? Sí, hágale la pregunta, Cranwinkel, dígame cómo está su esposo. Está muy bien. ¿Y su esposo? Está muy bien. Gracias a Dios. ¿Usted me está oyendo? Sí, yo la estoy oyendo. La estoy oyendo. Haga la pregunta, por favor. Sí, que tiene delay. ¿Cuál es su pregunta? Además de saludarme. Ok. Doctor, lo estoy mirando. Está lo más hermoso. Dios lo bendiga. Gracias. Y bendiciones a usted y lo suyo. Gracias. Si le quiere hacer alguna pregunta al doctor, Ya sé. sí, es una paciente suya. Sí, una paciente. Sí. Mi esposo está muy bien, gracias a Dios. De aquel dolorcito que él tenía, ¿usted se acuerda? Sí, el de la espalda. Está para siempre, gracias a Dios. Gracias al Señor y a los otros. Gracias. Muchas gracias por llamar. Gracias. A su orden. Doctor, es un testimonio del esposo de ella. Ella dice que está muy bien. Sí, gracias. Un problema de la espalda. Gracias a Dios. Gracias. Ok. Son dolores lumbares crónicos que él padecía. Muy bien. Doctor, nosotros tenemos otra pregunta. ¿Cómo el tratamiento de ozono, en qué consiste el tratamiento de ozono y cuántas veces puede un paciente ir, a cuántas sesiones, cómo usted lo trataría ya? ¿Cómo podría un paciente con ese tipo de dolor? Usted mismo ha manifestado aquí que hay personas que van allá después que han ido ya varios médicos por otro lado. Sí, la mayoría de los pacientes que los médicos que aplicamos el ozono, tanto en República Dominicana como en el mundo, la mayoría de los médicos, nosotros recibimos los pacientes después que el paciente ha estado indiferente. Por ejemplo, en el caso de dolores lumbares crónicos, ha ido el traumatólogo, el reumatólogo, el neurólogo, fisiatra, el fisiatra, sí. El cirujano, porque muchos de esos pacientes ya han pautado
cirugía y nosotros somos la última esperanza que tiene el paciente antes de ir a una cirugía o inclusive a pacientes que se van a hacer prótesis, que ya lo están pautados los tornillos, la placa y todo, y terminan en las manos de nosotros. Doctor. No solamente en República Dominicana. Doctor, eso es importante lo que usted ha manifestado, porque entonces usted tiene un trabajo muy arduo, porque entonces ya cuando van los pacientes ya en última instancia, ya no tengo nada que hacer, déjame ir a la sonoterapia. Y usted sabe que ellos llegan porque están desesperados con los dolores. Indiscutiblemente. Nosotros le planteamos desde el principio que después de Dios, con la ozonoterapia, nosotros podemos darle primeramente mejor calidad de vida. Y un testimonio es lo que estaba planteando Krawinski. Krawinski son una pareja de pacientes que residían en los Estados Unidos y vinieron de retirada y ellos han mejorado extraordinariamente. Los dos han mejorado extraordinariamente y una muestra de que ellos son referidores. Es decir, ya no solamente llaman al programa para saludar a uno, sino que ellos me refieren pacientes, tanto pacientes que viven en Estados Unidos, en Miami, y pacientes que residen aquí en Santo Domingo. Producto justamente de los resultados que se tienen. Es un protocolo, va a depender el tratamiento, va a depender justamente del tipo de las causas que produzca el dolor lumbar crónico. Si tiene una escoliosis, la escoliosis nosotros, me decía el hijo mío, pero yo tengo el hijo mío Antonio, que es ozonoterapeuta también, que dirige un centro de ozono aquí en la capital, en la Máximo Gómez, me decía, papi, pero yo estoy tratando a un paciente que tiene una hernia y además tiene una escoliosis, y la escoliosis ha mejorado nosotros poniéndole el tratamiento para la hernia. Es decir, hay un tratamiento específico para la escoliosis que es una forma de mesoterapia a nivel de la columna y con eso es suficiente para uno mejorar la calidad de estos pacientes y mejorar esa columna que llegan a veces en forma de 8 y con esta técnica sencilla, no agresiva, ambulatoria y de poco costo, podemos resolver el problema. Cuando tenemos una hernia, por ejemplo, discal, ya nosotros hemos dicho que la hernia discal tenemos 2 vías para hacer el tratamiento, ya sea paravertebral o intradiscal. Es decir, que va a depender la causa que produzca el dolor lumbar crónico, así va a ser el protocolo. Pero el protocolo consiste alrededor de 4 a 6 semanas tratando al paciente, viéndolo de 2 a 3 veces. Yo prefiero verlos 3 veces durante las 2 a 3 primeras semanas y luego ver el paciente alrededor de 2 veces por semana hasta que le apliquemos 16 a 18 aplicaciones de ozono. Doctor, así como le manifestó a su hijo, ¿se puede dar las combinaciones de escoliosis, que es la curvatura, y dolores lumbares combinado con hernias? Sí, las 3. Sí. Porque recuérdate que el dolor lumbar crónico te lo puede producir la escoliosis, la contractura muscular, los tumores y la hernia. Es decir, el hecho de que un paciente tenga una escoliosis no te inmuniza que no tenga una hernia discal. Todo lo contrario. El paciente que tiene escoliosis tiene una predisposición anatómica para que se le produzca una hernia, que es el desplazamiento de ese disco pulposo. Entonces, esto es un preámbulo, doctor. Ese paciente tiene todas las condiciones, es más vulnerable que el individuo que no tiene la desviación, es decir, puede con más facilidad, con un movimiento brusco, con un
hasta levantar una caja o levantamiento de algo pesado, o hacer un movimiento para extender la cama a las mujeres, puede producirle a esta paciente una hernia discal. ¿Y no sería lo adecuado, doctor, que con un dolor lumbar crónico o una curvatura de la columna, no sería lo recomendable ir comenzando a hacer tratamiento de sonoterapia? El sueño de todos los sonoterapeutas, del mundo, es que los pacientes se den la oportunidad de primera intención ir donde los sonoterapeutas. Exacto. Ese es el sueño de todos los sonoterapeutas del mundo, tanto los de República Dominicana, por ejemplo, en Cuba, en Grecia, en Rusia, ya no, porque esos son países que el paciente inmediatamente llega, tiene un problema, hay una unidad que tienen que pasar por ahí. Eso ya es una ventaja en esos países, pero por ejemplo en Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Europa, todavía los médicos o sonoterapeutas somos la segunda, la tercera y a veces la cuarta opción. Es decir, estamos en el último renglón del paciente. Estoy cansado de tantos dolores, no tengo resultados con el reumatólogo, con el fisiatra, entonces termina. Y la última debiera ser la primera. Exactamente, es lo ideal. Doctor, lo felicito, usted ha dado una cátedra como siempre, con todo lo referente a los dolores lumbares. Ya será para el próximo viernes, si Dios quiere. Me imagino que todo el público, como me lo han manifestado en la calle, está muy contento con el programa, que ya está pautado con el doctor los viernes. Tenemos la medicina con el científico de la sonoterapia. Doctor, pase buenas noches y a todo el público televidente, buen fin de semana. Como esta, no te reedites. ¿Dónde podrían coincidir el mundo del arte y el deporte? Cuidado, ese muchacho es pelotero. Gran cosa, pelotero. Seguro no mete ni un gol. Jugando a bailar. Yo quiero que ganemos la copa. No vamos a ganar ni siquiera un vasofón. Desde el 12 de julio, solo en cines. En el béisbol hay cuarto, hay pinta, hay yate, hay carro. ¡Me copiate! A mí lo que me gusta es el dembow. ¡Pra! Me quité. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa.